Muy buenas noches a todas las personas que se conectan a esta hora de la noche. Soy Becker Patricio de la Torre, administrador de esta página. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas. Es un enorme gusto para mí presentar en esta ocasión al doctor Pablo Quintanilla, profesor principal de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien nos ofrecerá hoy día una ponencia acerca de la explicación e interpretación en las ciencias, el determinismo en las ciencias naturales y la libertad en las ciencias humanas. Considero que es una charla sumamente relevante, puesto que nos va a permitir tener mayor claridad sobre algunos conceptos, algunos supuestos e implicancias en investigaciones de carácter cualitativo, cuantitativo y mixta, puesto que el profesor Pablo es especialista en filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje y filosofía de la mente, entre otros. En ese sentido, espero que esta charla realmente les sirva a todos para que puedan, en todo caso, comprender mejor asuntos relacionados al enfoque y marco teórico de la investigación. Muy buenas noches, profesor Pablo. Ante todo, le damos la más cálida bienvenida y la audiencia le escucha. Muchísimas gracias, Becker, Patricio, muchísimas gracias a todos y todas los presentes. Para mí es un gusto y es un honor participar en esta conversación con ustedes sobre la manera como las ciencias explican e interpretan. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes un PowerPoint. Voy a presentar ciertas diapositivas durante un periodo de tiempo y voy a dejar después un tiempo suficiente como para que podamos conversar a partir de las preguntas que ustedes tengan. Me parece que se está viendo bien entonces. Este es el título: Explicación e interpretación en las ciencias, el determinismo en las ciencias naturales y en las ciencias humanas. Becker, ¿me puedes confirmar si se está viendo? Sí, se está viendo perfectamente. Ahora sí lo veo bien. Muy bien. Entonces, hay varias preguntas que queremos formularnos. Primero, la pregunta evidente es ¿cuál es el objetivo de las ciencias? Y la respuesta obvia es que es generar conocimiento. Por conocimiento se suele entender información confiable acerca de la realidad. Pero cuando hablamos de la realidad, no estamos hablando solamente de la realidad natural, de la realidad física. También estamos hablando de la realidad social. Y también, por supuesto, de la realidad subjetiva, o sea, de la vida mental de las personas. Es frecuente tener el presupuesto equivocado, creo yo, de que cuando se habla de la realidad, hablamos únicamente del mundo físico. Y cuando hablamos de ciencias, hablamos únicamente de ciencias naturales. No es verdad. El mundo también incluye procesos sociales, clases sociales, relaciones de poder, relaciones de jerarquía, adverbios, lenguaje. Todo eso es parte de la realidad y también debe ser estudiado científicamente. Y no solo eso, sino también la realidad subjetiva, la vida mental de las personas. Por conocimiento, como ustedes seguramente
lo saben, se suele entender el conjunto de creencias verdaderas y bien justificadas que uno tiene. Sobre eso vamos a regresar en un instante. La palabra conocimiento es una traducción al castellano del griego episteme. La palabra verdad es una traducción del latín veritas, que a su vez es una traducción del griego aletheia, y la palabra ciencia procede del latín scientia, que sería conocimiento metódico y sistemático. Eh, entonces, la pregunta ahora es, ¿por qué queremos conocer? Una respuesta es que la necesidad de obtener conocimiento es parte de la evolución que hemos tenido como especie. Tener creencias verdaderas, es decir, representaciones correctas de la realidad, es condición necesaria para la supervivencia. Nosotros, como especie, no hubiéramos sobrevivido si no hubiésemos tenido representaciones correctas acerca de la realidad que nos permiten navegar en la realidad natural, pero insisto, no solamente la realidad natural, también la realidad social, en los procesos sociales, los complejos procesos sociales donde han tenido que evolucionar nuestros ancestros. Este es un punto importante. Cuando hablamos de evolución, hablamos de adaptación al medio, y el medio no es únicamente el medio físico, también es el medio social. Por otra parte, el conocimiento es un fin en sí mismo, podría eventualmente ser útil para algo, y de hecho el conocimiento es útil, genera tecnología para empezar, y la tecnología nos permite adaptar el mundo a nuestras necesidades, o adaptarnos nosotros a las necesidades del mundo, pero incluso si la ciencia no tuviera una aplicación, la realidad sería en sí misma importante, o el conocimiento sería importante. De hecho, preguntar para qué queremos conocer presupone evidentemente que queremos conocer algo. ¿Qué relación hay entre ciencia y conocimiento? Obviamente hay formas de conocimiento que no son científicas. Por ejemplo, el arte puede generar conocimiento, la literatura puede generar conocimiento. Para una persona religiosa, la religión también genera conocimiento, pero no son ciencias, ¿no? Eh, Hay también lo que se llama conocimiento proposicional y no proposicional. El conocimiento proposicional es el que puede ser expresado en oraciones que son verdaderas o falsas. El conocimiento no proposicional es el que no puede ser expresado en proposiciones verdaderas o falsas. Se suele llamar este conocimiento tácito, que suele ser un conocimiento no consciente. El cientificismo es una tesis que solía sostener muchos filósofos, hoy día bastante menos, según la cual solo la ciencia produce conocimiento, o sea, no hay conocimiento no científico, ¿no? Pero en líneas generales, la mayor parte de filósofos hoy día admitiría que hay formas de conocimiento científicas y formas de conocimiento que no son científicas y que son tan válidas como las formas de conocimiento científicas, pero que simplemente se interesan por otros temas. Pero en esta charla de hoy vamos a concentrarnos solo en la forma de conocimiento científica y proposicional y además consciente. Hay una concepción del conocimiento clásica, se suele llamar la concepción tripartita del conocimiento, que procede del diálogo teeteto de Platón. Según esta concepción, una persona, llamemos a esa persona José, sabe o conoce que P si se cumplen tres condiciones. Primero, José cree que P, donde P es una proposición cualquiera, ¿no? Por ejemplo, 2 más 2 es 4, o Lima es la capital del Perú, o el calor dilata los metales, lo que ustedes quieran. Entonces, José conoce que P si es que, uno, José cree que P. O sea, si lo conoce es porque lo cree, no al revés, ¿no? Dos, P es verdadera. Y tres, José tiene buenas razones para creer que P. Entonces, si falta una de estas condiciones, no podríamos hablar de conocimiento. Hay algunos autores que consideran que estas tres condiciones son insuficientes, que se necesita alguna condición adicional, pero no vamos a entrar a ese tema ahora. Eh, Hace un momento dije entonces que para que alguien conozca algo, eso que conoce, esa proposición que conoce, porque lo que uno conoce es proposiciones, cuando hablamos del conocimiento científico, ¿no? Eso que conoce tiene que ser verdad. Pero la pregunta obvia entonces es, bueno, ¿y qué cosa es la verdad? Una cosa es definir la verdad o definición de verdad, otra cosa es criterio de verdad. Cuando hablamos de definición de verdad, hablamos de maneras de delimitar el concepto de verdad. O sea, responder a la pregunta,
¿Sobre qué hablamos cuando decimos que algo es verdadero? Si la verdad es una propiedad de las creencias o de las proposiciones, etcétera. Por el contrario, el criterio de verdad tiene que ver más bien con establecer herramientas para determinar cuándo una creencia o una proposición es verdadera o falsa. Hasta ahora estoy hablando de creencias o proposiciones porque hay autores que piensan que los portadores de verdad, o sea, lo que es verdadero o falso, son proposiciones, que son el contenido informativo de una oración, mientras que algunos otros autores consideran que el portador de la creencia es, perdón, el portador de la verdad es una creencia, no es una proposición. Ambas dimensiones suelen mezclarse, las voy a utilizar intercambiablemente ahora. En cuanto a la definición de verdad, hay muchas definiciones de verdad, pero muchas de ellas son complementarias, es decir, no se excluyen entre sí. Por ejemplo, uno podría decir que una proposición es verdadera si corresponde con un hecho de la realidad, o sea, si representa un hecho de la realidad, a eso se suele llamar teoría de la correspondencia o teoría de la adecuación. Hay otra teoría que dice que una proposición es verdadera si está bien justificada o si está mejor justificada que otras rivales al describir los hechos del mundo. Esta suele ser llamada una teoría pragmatista de la verdad. Y también hay una concepción que sostiene que una proposición es verdadera si es parte de una teoría que explica mejor la realidad que otras teorías rivales. A mí me da la impresión que estas tres concepciones de la verdad son perfectamente complementarias y voy a intentar integrarlas. Hay cierto acuerdo en que nuestras teorías científicas son siempre provisionales, es decir, están siempre cambiando. Hay un concepto que es muy importante en filosofía de la ciencia, que es el concepto de falibilismo. Lo que el falibilismo dice es lo siguiente: aunque es inevitable creer que nuestras creencias son verdaderas, es decir, todos creemos que nuestras creencias son verdaderas, cualquiera de ellas podría ser falsa, incluyendo esta que estoy describiendo ahora. Esa tesis, el falibilismo, es de Charles Sanders Peirce. Eh, por otra parte, tenemos también lo que se suele llamar el principio de la convergencia. Este principio sostiene que a largo plazo nuestras distintas teorías científicas van a converger. Sobre esto voy a regresar también dentro de un instante, pero la idea es que si bien puede ocurrir que en una ciencia determinada, por ejemplo la psicología o la historia o la sociología o la física, haya varias teorías que intenten explicar el mismo fenómeno y que todavía no se pongan de acuerdo, según el principio de la convergencia, en el mediano o largo plazo van a terminar poniéndose de acuerdo. Es decir, una de ellas va a resultar más claramente explicativa que las otras o van a fusionarse. ¿Por qué? Porque hay una suerte de selección natural que elimina las teorías poco explicativas y selecciona a las teorías más explicativas de acuerdo con la evidencia y la información disponible. Entonces, es como si la realidad terminara imponiéndose a las teorías para seleccionar las que son más explicativas de las menos explicativas. Estuvimos hablando sobre definición de verdad, pues ahora hablemos un instante sobre criterio de verdad. Determinamos que una proposición es verdadera al interior de una teoría si es que es coherente con otras proposiciones de esa teoría. A eso se llama coherentismo. Entonces, normalmente una teoría admite como verdadera una proposición si es consistente con las otras proposiciones del sistema. Ahora, una proposición siempre es verdadera al interior de una teoría o falsa al interior de una teoría. No tiene sentido preguntar si una proposición es verdadera o falsa fuera o independientemente de una teoría, de la misma manera como no tendría sentido preguntar qué significa una proposición fuera de un lenguaje. A lo primero se llama contextualismo epistémico, a lo segundo se llama contextualismo semántico. Entonces, una primera cosa que quiero decir hasta acá es, lo único que puede ser verdadero o falso es una proposición o una creencia, ¿no? Los objetos de la realidad no son ni verdaderos ni falsos. Las personas no son ni verdaderas ni falsas. Solo las proposiciones o las creencias son verdaderas o falsas. Son lo que se suele llamar portadores de verdad. Y al mismo tiempo, las proposiciones o las creencias solo pueden ser verdaderas o falsas al interior de una teoría, no fuera de una teoría. Una proposición aislada no tiene valor de verdad. De la misma manera como una oración aislada no tiene significado, ¿no? Eso se llama contextualismo, como lo dije. Ahora,
Hablemos un instante del realismo ontológico. Nuestras creencias son verdaderas o son falsas porque el mundo las hace verdaderas o falsas, no por consenso ni acuerdo. Es decir, es la realidad, como dije hace un momento, que se impone a nuestras teorías y selecciona aquellas teorías que la explican mejor respecto de aquellas que no la explican o la explican menos eficientemente. Entonces son los hechos los que hacen que las proposiciones o las creencias sean verdaderas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hechos? Hablamos de aspectos de la realidad que fijan el valor de verdad de las creencias. También se llama a estos hacedores de verdad o truth makers. Entonces, por ejemplo, es un hecho que la Tierra gira alrededor del Sol, es un hecho que el calor dilata los metales, es un hecho que Lima es la capital del Perú, es un hecho que somos mamíferos, etcétera, ¿no? Hay oraciones que no describen hechos. Estas oraciones que no describen hechos no tienen valor de verdad, ¿no? Ahora, internémonos un poco más en la ciencia. ¿Qué cosas son las ciencias? Lo primero es que tenemos que hablar de ciencia en plural, porque no hay tal cosa como la ciencia. Hay muchas ciencias y hay muchas diferencias metodológicas entre ellas que hay que tomarlas serio. Una ciencia es un sistema de teorías e hipótesis desarrolladas según una determinada metodología que puede variar entre disciplinas y que también varía en el tiempo y que nos permite buscar el conocimiento y la verdad. Pero ¿hay un método científico? Pues hay un cierto acuerdo en que no existe un método científico. De hecho, los filósofos modernos, y cuando se habla de filósofos modernos, se habla de los filósofos desde comienzos del siglo XVI, más o menos, filósofos como Hobbes, Locke, Descartes, Hume, el propio Kant, tuvieron como uno de sus proyectos principales encontrar el método científico. Descartes es paradigmático en haber afirmado que debe haber solo un método científico porque una es el alma y el método es la aplicación o el ejercicio del alma, por ponerlo de esa manera. Hoy, normalmente se diría que no hay un método científico, sino varios métodos científicos, y no solo de acuerdo a las diferentes ciencias, sino incluso al interior de una ciencia en particular. De hecho, supongo que todos estaremos de acuerdo en que el método científico de las matemáticas es muy diferente del método científico de la historia, que es muy distinto del método científico de la biología, que es muy distinto del método de la lingüística, ¿no? Este pluralismo metodológico, como llama ahora, entraría en discrepancia con una posición que se solía mantener por algunos filósofos en la década del 30, la década del 40. Estos autores sostenían que hay solo un método científico y que este es el método de la física, que aparentemente sería la disciplina o la ciencia más básica de todas, o la ciencia que tiene una metodología más claramente construida. Entonces, algunos autores de aquella época, algunos incluso más recientes, por ejemplo, Mario Bunge, un gran filósofo argentino que falleció hace relativamente poco, muchos autores como él, por ejemplo, solían pensar que el método de la física es el método paradigmático o modélico o representativo de las diferentes ciencias. De manera que una disciplina será más científica en la medida en que se acerque más al método de la física y será menos científica en la medida en que se acerque menos al método de la física. Acercarse más al método de la física sería ser una disciplina más matematizable. Entonces, la física era el criterio, el paradigma, el baremo para determinar qué tan científica es una disciplina y qué tan científica no lo es. Entonces, claramente, obviamente, la física es la ciencia privilegiada, después vendría la química, probablemente la biología, etcétera, mucho más lejos las ciencias humanas, más lejos todavía la historia, por ejemplo. Entonces, en aquella época se hablaba de hard sciences y soft sciences, ciencias duras y ciencias blandas, ¿no? Las ciencias duras serían
las ciencias de verdad, como las ciencias naturales, mientras que las ciencias blandas serían las ciencias wannabe, las ciencias que desean serlo, pero que no llegan a serlo, como la historia o la sociología o la antropología, ¿no? Pero incluso algunos intelectuales o académicos que no eran físicos, sino científicos sociales, llegaban a creer eso y pensaban que su disciplina sería más científica en la medida en que se acerque más a la física, ¿no? En esto, estos autores están reproduciendo una tesis, un argumento que es del siglo XIX, de Auguste Comte, del gran filósofo positivista francés, el padre de la sociología. Comte creó la sociología con el nombre original de física social, porque lo que él quería es encontrar una disciplina que explicara el comportamiento social con el mismo grado de rigor y de precisión que lo hace la física. Y mucho tiempo antes de Comte, el gran David Hume, filósofo escocés, decía también que él, Hume, quería ser el Newton de las ciencias humanas, lo que él llamaba the moral sciences. Sobre eso vamos a regresar dentro de un instante. Entonces él pensaba que, así como Newton encontró una manera de describir el comportamiento de la naturaleza con precisión y claridad, sería en principio factible encontrar una manera de describir el comportamiento social con precisión y claridad. Entonces, hasta acá, lo que quiero subrayar es que hubo una época marcada en gran medida por el positivismo, Comte, Spencer, últimamente el positivismo lógico, la escuela de Viena, el círculo de Viena, que pensaba que hay solo un método científico, que este método científico de alguna manera es realizado o ejemplificado por la física, que en la medida en que las distintas ciencias se acerquen a ese método científico, más científicas. Y en la medida en que no se acerquen, serán menos científicas. Esto fue considerado por Karl Popper, el gran filósofo austríaco, una falacia. ¿Por qué? Porque estaba considerando el método de una ciencia en particular como criterio para todas las otras, ¿no? Entonces, así como sería falaz decir que el método de todas las ciencias es el método de la física, sería igualmente falaz decir que el método de todas las ciencias tendría que ser el método de la sociología, ¿no? Entonces, frente a este monismo metodológico, aparece un pluralismo metodológico. Entonces, podríamos encontrar una suerte de oposición, contraste, debate entre aquellos que defienden el monismo y aquellos que defienden el pluralismo. El primer pluralista metodológico fue Aristóteles, curiosamente, quien sostenía que no hay un solo método, hay distintos métodos para las distintas ciencias. Dicho sea de paso, la palabra castellana método viene del griego métodos. Métodos literalmente significa camino. Viene de odos, que significa calle o camino. Si ustedes se van a Grecia hoy día, se van a Atenas, van a ver que en las calles van a ver letreros que dice odos, significa calle, ¿no? La calle Atenas, la calle Vercelos, odos, ¿no? Y métodos significa calle que conduce a algún sitio. Métodos viene de meta y odos, una calle que conduce a algún sitio. Entonces, un método es un camino para llegar a algo. Y Aristóteles diría que hay muchos caminos diferentes para llegar al mismo sitio o para llegar a sitios diferentes. Por el contrario, los filósofos modernos tempranos serían representantes del monismo metodológico, y ahora estamos hablando de Francis Bacon, de Thomas Hobbes o de René Descartes. Pero ahora hay un cierto retorno al pluralismo metodológico. Muy bien, pero ¿qué cosa hacen las ciencias? Lo que hacen las ciencias, como hemos visto, es intentar conocer la realidad. Y para intentar conocer la realidad tiene que explicarla, ¿no? Entonces la pregunta evidente es, ¿qué es explicar algo? ¿Cómo sabemos cuándo una teoría es más explicativa que otra? La palabra explicar en castellano, como en las diversas lenguas romances, viene del latín explicatio. Explicatio significa desplegar, desenvolver, desenrollar algo. Por ejemplo, desplegar un mapa o un papiro y se despliega algo para conocer u observar sus elementos constituyentes. Entonces uno podría decir ahora que la explicación es un tipo de conocimiento y que explicar algo
es intentar responder a dos tipos de preguntas. ¿Qué es ese algo? ¿Y por qué es como es cuando pudo haber sido diferente? Esas son las preguntas que queremos contestar cuando queremos explicar algo. Ahora, toda explicación es causal. Es decir, si tú quieres explicar algo, en el fondo lo que estás buscando es causas. Estás buscando las causas por las cuales ese objeto es como es y por las cuales ese objeto no es como también pudo haber sido, pero es el caso que no es. Como se sabe, Aristóteles describió las cuatro causas. De estas cuatro causas, normalmente en las ciencias contemporáneas se mantiene básicamente la causa eficiente y la causa final. Pero la pregunta de fondo también es cuándo una explicación es mejor que otra. Y, por ejemplo, cuando una teoría explica mejor que otra. Si estamos hablando al interior de una misma disciplina, ¿por qué podemos decir que la teoría de la relatividad de Einstein es más explicativa que la de Newton? ¿O por qué podríamos decir que la biología evolutiva, evolucionista de Darwin es más explicativa que la de Lamarck? ¿O por qué podemos decir que la teoría de la razón por la cual Pachacute conquistó a los chancas, según María Rosborowski, es más explicativa que otra teoría alternativa? Entonces, al interior de las ciencias normalmente conviven distintas teorías, ya sea al mismo momento o en distintos momentos, pero unas son más explicativas que otras, ¿no? Entonces, queremos saber qué hace que una teoría sea más explicativa que otra. Normalmente se dice que una teoría es más explicativa que otra cuando cumple con lo que se llama virtudes epistémicas o criterios epistémicos. ¿Qué son estos? ¿Qué son estas virtudes epistémicas o estos criterios epistémicos? Son rasgos que hacen que una teoría sea preferible a otra. En general hay cuatro grupos de virtudes o de criterios epistémicos. Es decir, cuatro criterios que nos permiten determinar cuándo una teoría es más explicativa que otra, ¿no? Un primer grupo tiene que ver con la predicción exitosa y sistemática del curso de los acontecimientos, preservando o mejorando el éxito observacional de otras teorías y produciendo nuevas y originales hipótesis explicativas. Es decir, si yo tengo dos teorías en juego, piensen ustedes la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica clásica de Newton. Diré que la teoría de la relatividad de Einstein es más explicativa que la teoría mecánica clásica de Newton. ¿Por qué? Porque predice más. Predice todo lo que Newton quiere predecir y más todavía. Es decir, tiene el éxito predictivo de Newton y predice cosas que Newton no puede explicar, ¿no? Entonces, en general, una teoría es más explicativa que otra, en un primer sentido, si es que es más predictiva. Y esto se aplica tanto a las ciencias naturales como a las ciencias sociales y humanas. Por ejemplo, nos interesa predecir el comportamiento de los individuos, por ejemplo, en la psicología, de los grupos sociales, en la sociología. Nos interesa predecir los ciclos económicos, a eso se dedican los economistas en gran medida, los procesos históricos, etcétera. Entonces, la predicción es posible y es necesaria en todas las ciencias, incluso para acontecimientos individuales e irrepetibles. Por ejemplo, la historia también predice, le interesa predecir. No me refiero, no me refiero a que los historiadores quieran predecir qué va a ocurrir en el Perú dentro de 20 años. Podría interesarles eso, pero no me refiero a eso. Me refiero que si es que un historiador, por ejemplo, sostiene que fue Pachacútec quien conquistó a los chancas y no Huayna Cápac, seguramente predecirá que encontraremos restos arqueológicos o probablemente crónicas u otras evidencias que indiquen que fue Pachacútec quien conquistó a los chancas y no Huayna Cápac. Entonces, también se hace predicciones de ese estilo y existe, en fin, una serie de concepciones que se puede hablar de predicción matemática también. Segundo grupo de criterios epistémicos es el que se llama apoyo interteórico. Y es que en este caso, una teoría es más explicativa que otra si es que es coherente con otras teorías previamente aceptadas y que ya han demostrado ser exitosas. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos teorías psicológicas que intentan explicar el mismo fenómeno, el psicoanálisis y el conductismo, digamos.
¿ya? Entonces, nos interesa la capacidad predictiva, eso ya lo hemos visto, pero también nos interesa el apoyo interteórico. Es decir, si una de estas dos teorías es más consistente con otras teorías que ya están bien probadas, por ejemplo, teorías en neurociencias o teorías en ciencias cognitivas, esa teoría será más explicativa, ¿no? En general, uno podría decir que el apoyo interteórico permite que además las teorías se fertilicen mutuamente, se inspiren mutuamente. Entonces, una teoría es más explicativa si tiene más potencial interdisciplinario también. Un tercer grupo de virtudes epistémicas tiene que ver con lo que se llama la compatibilidad con creencias epistemológicas bien fundadas. Por ejemplo, con el principio de causalidad, con la inducción, con el principio de la regularidad de la naturaleza, etc. Pero hay que hacer un señalamiento importante acá, y es que aunque en líneas generales solemos asumir que una teoría es más explicativa que otra si es más coherente con estos principios epistemológicos normalmente aceptados, puede perfectamente ocurrir que una teoría los ponga en cuestión. Y de hecho, de acuerdo como hemos visto con el falibilismo, todo puede ser puesto en cuestión en la ciencia. Y, sin ir más lejos, en el caso de la mecánica cuántica, a nivel cuántico, da la impresión que vamos a tener que revisar nuestro concepto de causalidad, porque a nivel cuántico el concepto de causalidad no funciona como funciona a nivel macroscópico. Podría ser que a nivel cuántico tengamos que revisar el principio de regularidad de la naturaleza. ¿Cuál es el principio de la regularidad de la naturaleza? Es el principio de John Stuart Mill, según el cual la naturaleza es uniforme y no es errática ni arbitraria. Pero podría ser que a nivel cuántico la naturaleza sea errática y arbitraria, o sea, podría ser que a nivel cuántico sea aleatoria, que no haya uniformidades, podría ser. Mire, en realidad es muy poco lo que sabemos de lo que está ocurriendo a nivel cuántico, o lo que ocurre a nivel cuántico, pero hasta donde sabemos hoy, no podemos encontrar regularidades que gobiernan el comportamiento de las partículas subatómicas, ¿no? Sin embargo, eso podría deberse a dos razones. Que hay regularidades, pero son tan extremadamente complejas que hoy no las podemos conocer, pero podríamos conocerlas en el futuro, o a que no hay regularidades y que a nivel cuántico lo que hay es azar. Todavía no lo sabemos, nadie lo sabe, ¿no? Un conjunto, un último conjunto de virtudes epistémicas tiene que ver con la consistencia interna, la simplicidad ontológica y la economía explicativa. Esto último se llama la navaja de Occam. Es decir, siempre es preferible una teoría coherente a una que está llena de contradicciones, una teoría que no tenga que postular toda suerte de entidades misteriosas e innecesarias, y finalmente una que explique lo más con lo menos, lo que se llama economía explicativa o navaja de Occam, ¿no? Muy bien. En las ciencias naturales es usual que una teoría sea más explicativa que otra según todas las virtudes epistémicas. Entonces, por ejemplo, si yo comparo a Einstein con Newton, Einstein eh, le gana a Newton en los 4 grupos de virtudes epistémicas. Si comparo a Newton con Galileo, Newton le gana a Galileo en los 4 grupos de virtudes epistémicas. Si comparo a Galileo con Ptolomeo, igual. Si comparo a Ptolomeo con Aristóteles, igual, ¿no? A veces ocurre que conviven dos teorías simultáneamente. Es decir, hubo una época cuando se produjo el desplazamiento de la mecánica clásica newtoniana a la teoría de la relatividad de Einstein, en que convivían las dos teorías, ¿no? Pero rápidamente una de las teorías muestra su superioridad frente a la otra, es decir, que es más explicativa. Y entonces lo que ocurre es que muchos de los defensores de la anterior teoría se convencen de la nueva teoría o, como dice Kuhn, de una manera un poco irónica, eh, una teoría o un paradigma termina por vencer al otro, al viejo paradigma, cuando los defensores del viejo paradigma se mueren. Es decir, cuando se murió el último físico newtoniano, se acabó la física newtoniana, ¿no? Eso ocurre en las ciencias naturales. Claramente ocurre en la física, ocurre en la química, ocurre en la biología, ¿no? Pero el caso de las ciencias humanas es más frecuente que convivan varias teorías por mucho tiempo.
Y puede pasar también que una teoría sea más explicativa que otra, según ciertas virtudes, pero menos explicativa que esa otra, según otras virtudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso pasa mucho con la psicología, que tenemos el psicoanálisis, la teoría cognitivo-conductual, la terapia racional emotiva, en fin, una serie de teorías que conviven porque algunas son más explicativas que otras y otras son más explicativas que las primeras en algunos terrenos diferentes. Esto puede conducir a distintos desarrollos, ¿no? Podría pasar que estas teorías convivan eternamente juntas, pero es muy improbable. La evidencia empírica probablemente va a fundamentar más una que otra. Entonces, podría ocurrir que una de estas dos teorías termine primando sobre la otra y que se muestre que es claramente más explicativa que la otra. Esa es una posibilidad. Pero también hay otra posibilidad, y es que se produzca una suerte de fusión entre teorías y que se vea que algunos rasgos de esa teoría son más explicativos en un campo, mientras que otros rasgos en otro campo. Por ejemplo, eso está ocurriendo en la psicología claramente ahora. En el caso, por ejemplo, de la psicoterapia, eh, la mayor parte de psicólogos estarían de acuerdo que cierto tipo de terapia es bueno para un tipo de fenómeno, mientras que otro tipo de psicoterapia es preferible para otro tipo de fenómeno, ¿no? Entonces, parecería que sí se está cumpliendo lo que Charles Sanders Peirce llamaba el principio de convergencia, que las ciencias tienden a converger, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en las ciencias humanas. Y ahora vamos a hablar directamente sobre la relación entre ciencias naturales y ciencias humanas. Eh, Antes de la modernidad, antes del siglo XVI, se hablaba de ciencias, simplemente, ¿no? El primer autor en distinguir entre lo que hoy llamamos ciencias naturales y lo que hoy llamamos ciencias humanas fue Hume, quien bautizó con el nombre de Moral Sciences a las ciencias humanas. ¿Por qué Moral Sciences? Porque la palabra moral, viene del latín mores, que significa comportamiento. Entonces, las ciencias morales, las moral sciences, serían las ciencias del comportamiento, o sea, las ciencias de los seres humanos, por así decirlo, ¿no? Esto ocurre en el siglo XVIII, como verán. Y en el siglo XIX, el alemán Wilhelm Dilthey, de alguna manera, retoma la distinción de Hume para distinguir entre las Geisteswissenschaften y las Naturwissenschaften. Las Geisteswissenschaften son las ciencias, literalmente ciencias del espíritu, serían ciencias humanas, y las Naturwissenschaften serían las ciencias de la naturaleza. Ahora, para todos los efectos prácticos, hablar de ciencias sociales y hablar de ciencias humanas es lo mismo. No hay diferencia real entre ciencias humanas y ciencias sociales. Hablemos un instante sobre ciencias naturales. Lo primero es que las ciencias naturales pretenden describir el mundo como un entrado de cadenas causales, donde cada evento está causalmente relacionado con los otros. Entonces, desde el punto de vista de las ciencias naturales, el universo es una gigantesca estructura causal, donde todo evento tiene causas y toda causa tiene efectos, ¿no? Entonces, cualquier evento que tú quieras encontrar en la naturaleza, cualquier acontecimiento, cualquier cosa que haya ocurrido en la naturaleza, es el efecto de un conjunto de causas, normalmente son muchísimas causas, y estas causas, a su vez, son efecto de otras causas y de otras causas y de otras causas, hasta que llegamos a una causa que es la gran explosión, el Big Bang. Podríamos, que ocurrió hasta donde sabemos más o menos hace 13.800 millones de años, en que se produce esta gran explosión en el universo que genera todos los eventos materiales que existen, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse, ¿y antes del Big Bang? ¿Qué hubo antes del Big Bang? La respuesta es que no lo sabemos y quizá nunca lo sepamos, ¿no? Y tampoco sabemos si el Big Bang fue efecto de una causa anterior. De hecho, algunos dirían que se puede hablar de causalidad solo al interior del universo, pero no puede sacar el concepto de causalidad fuera del universo, como para preguntarte si el Big Bang tuvo una causa o no. Pero ese es un tema sobre el que no voy a entrar ahora. Acá lo que quiero decir es que las ciencias naturales lo que presuponen es que el universo es un entramado causal,
donde todo esto está causalmente relacionado con otros, ¿no? Y este entramado causal está gobernado por regularidades altamente probabilísticas. Es decir, estas relaciones causales no son aleatorias, sino son regularidades que están gobernadas, perdón, son relaciones causales que están gobernadas por regularidades, ¿no? A su vez, estas regularidades pueden ser descritas mediante una ley. Entonces hablamos de leyes científicas, ¿no? Y al explicar un evento, estaríamos en condiciones de predecir su curso futuro. Es decir, si yo puedo encontrar una relación causal, puedo encontrar que esa relación causal está gobernada por una regularidad y puedo describir esa regularidad mediante una ley, en principio puedo predecir los acontecimientos futuros. Yo puedo predecir los eclipses, puedo predecir el movimiento de la luna alrededor de la Tierra, puedo predecir el movimiento del Sol en nuestra galaxia, ¿no? Mientras más variables haya, más difícil va a ser predecir, pero no será imposible. Mientras menos variables haya, menos fácil va a ser predecir. El ejemplo perfecto es el clima, ¿no? Podemos predecir con cierto grado de exactitud si mañana va a salir el sol o no, porque hay pocas variables, digamos. Pero ya no vamos a poder predecir si dentro de un año va a salir el sol. Y tampoco vamos a poder predecir el curso de un huracán. En líneas generales vamos a poder suponer por dónde va a ir. ¿Pero por qué? Porque hay más variables, simplemente, ¿no? En cambio, yo sí puedo predecir que si someto un lingote de oro al calor, el lingote de oro se va a dilatar. ¿Por qué? Porque hay pocas variables, ¿no? Entonces es un asunto de complejidad. El modelo clásico de explicación en las ciencias naturales es el que se suele llamar modelo de cobertura legal o modelo nomológico deductivo. Cobertura legal se refiere a leyes científicas, ¿no? Este modelo fue desarrollado básicamente por Hempel. ¿Qué significa este modelo o qué dice este modelo? Dice que las ciencias naturales explican cuando encuentran regularidades físicas, las cuales son descritas mediante leyes. Explicar aquí implica subsumir una relación causal, una relación de causa y efecto de eventos en una regularidad física descrita nomológicamente, ¿no? Las regularidades y las relaciones causales son parte de la naturaleza física. En cambio, las leyes que las describen son construcciones conceptuales humanas. Y las leyes son parte de las teorías. Las teorías son modelos humanos, ¿no? Y los modelos siempre son mucho más simples que la realidad. Explicar siempre es simplificar. Toda explicación es una simplificación, porque toda explicación es intentar modelar o describir mediante una teoría algo que es mucho más complejo que lo que hace esa teoría, ¿no? En el caso de las ciencias naturales, entonces, estas pretenden representar una realidad que es independiente de los hechos físicos, que es independiente de nosotros, ¿no? Son hechos físicos independientes de nosotros. Y hay un presupuesto metafísico que no se puede demostrar, que el universo está determinado o que es altamente probabilístico, lo que dije hace un momento, que fue propuesto por John Stuart Mill y se llama el principio de la regularidad de la naturaleza. En el caso de las ciencias humanas, la cosa es diferente. En primer lugar, las ciencias humanas también explican causalmente. También les interesa encontrar causas. En el caso de las ciencias humanas, normalmente las causas son estados mentales, o sea, estados psicológicos. Por ejemplo, creencias, deseos, afectos, etcétera, que causan y justifican las acciones de los individuos, los grupos. ¿Cuáles son las ciencias humanas? La sociología, la antropología, la historia, la psicología. Entonces, en estas ciencias también queremos explicar y en la medida de lo posible predecir. Entonces queremos saber por qué una persona se comportó como se comportó. O sea, queremos saber causas. ¿Y las causas cuáles van a ser? Sus estados mentales, sus creencias, sus emociones, sus sentimientos, sus deseos. O podemos querer explicar un fenómeno social. Podemos querer explicar por qué en un país se eligió a tal presidente en un momento determinado, ¿no? Entonces vamos a querer saber
cuáles fueron las causas que condujeron a este fenómeno, la elección de este presidente. Y estamos hablando de estados mentales, las creencias o deseos de las personas, ¿no? Ahora, estamos hablando entonces de relaciones causales que se dan entre estados mentales y acciones. Los estados mentales causan acciones. ¿Estamos hablando de relaciones causales entre eventos físicos? Sí, porque los estados mentales son eventos físicos y las acciones son eventos físicos. Pero cuando hablamos de acciones o de estados mentales, describimos esos eventos físicos de una manera diferente de como los describiríamos solamente si fueran objetos naturales. Es decir, los describimos como dotados de intencionalidad, dotados de propósito o dotados de capacidad representacional. Y en este terreno, en la explicación causal de las ciencias humanas, no necesariamente hay leyes comprensivas. En el caso de las ciencias humanas, eh, estas ciencias intentan explicar eventos físicos, perdón, las ciencias naturales intentan explicar eventos físicos, las ciencias humanas intentan explicar y comprender acciones. Entonces, una primera cosa es que las ciencias humanas intentan explicar causalmente como las ciencias naturales, pero intentan hacer algo más, ¿ya? Este algo más es que intentan comprender. Las ciencias naturales no intentan comprender. Nosotros no queremos comprender por qué la luna gira alrededor de la Tierra, porque la luna no tiene estados mentales. Pero sí intentamos comprender por qué las personas hacen lo que hacen, por qué las personas creen lo que creen, por qué las personas desean lo que desean, por qué las personas votaron por quien votaron. Todo eso necesitamos comprender. Y la comprensión va más allá de la explicación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es comprender? Vamos a ver, vamos por partes. Describimos a los seres humanos como agentes. ¿Quiénes son los agentes? Los agentes son criaturas que tienen un punto de vista subjetivo, que tienen creencias, que tienen deseos, que tienen subjetividad. Y una cosa que es sumamente importante, atribuimos a los agentes libre albedrío. Entonces, mientras que en las ciencias naturales presuponemos el determinismo o un alto grado de probabilidad, en las ciencias humanas no solo no presuponemos el determinismo, sino presuponemos el libre albedrío. Más bien, asumimos que la gente actúa porque tiene la capacidad de elegir. No me voy a detener demasiado en esto porque nos tomaría demasiado tiempo, pero lo único que quiero decir es que así como las ciencias naturales presuponen, y no podrían evitar presuponer, el determinismo, las ciencias humanas presuponen libre albedrío. Pero aquí hay una tensión, porque aunque asumimos que los agentes son libres para actuar, pensamos, nos explicamos mejor si encontramos las causas externas a su voluntad que causaron su comportamiento. Entonces, hay una tensión, hay una especie de contradicción no resuelta por nadie, y es que por una parte asumimos, en el caso de las ciencias humanas, los agentes son libres, pero también asumimos que explicaríamos mejor el comportamiento de los agentes si encontráramos causas que expliquen por qué la gente se comporta como se comporta. Entonces, el problema del libre albedrío, que es un problema clásico de la filosofía, en medio del determinismo natural, es uno de los más complejos problemas de la historia de la filosofía occidental y es también un problema que requiere de abordaje interdisciplinario. Y de hecho, yo me inclino por suponer que la investigación académica de los próximos años, en todos los terrenos, en particular en torno al libre albedrío, que es un tema tan importante, va a ser interdisciplinaria y transdisciplinaria, ¿no? Interdisciplinaria significa que son varias disciplinas que intervienen y se entrecruzan entre sí para intentar explicar un fenómeno. Por ejemplo, el problema del libre albedrío es un típico problema interdisciplinario, porque para poder aclararlo necesitamos la participación de la psicología experimental, de las neurociencias, de las ciencias cognitivas, de la filosofía, de las ciencias de la evolución. Necesitamos a todas estas disciplinas interviniendo juntas, ¿no? Pero también hay lo que se llama la transdisciplinariedad, que es cuando trabajamos
no en la intersección entre varias teorías, sino más bien en un terreno que es tierra de nadie, es decir, que no pertenece a una teoría en particular, que es una ciencia en cierto sentido, es un terreno en cierto sentido virgen o nuevo, y que requerirá para su exploración no solo de la intervención de varias disciplinas, sino de que los científicos de esas disciplinas se alejen de su propia disciplina. Un tema, por ejemplo, que se está convirtiendo cada vez más en tema de estudio transdisciplinario es la ética, ¿no? Si uno quiere estudiar ética hoy solo haciendo filosofía, yo personalmente pienso que está perdiendo su tiempo, ¿no? Es necesario conocer de psicología moral, es necesario conocer de neurociencias, es necesario conocer de la evolución del cerebro moral. Si uno no conoce esos temas, es muy poco lo que va a aportar realmente a la disciplina ética, a menos que se dedica simplemente a hacer historia de la ética, que también es una disciplina interesante, ¿no? Entonces las fronteras entre las diversas ciencias se irán, pienso yo, difuminando o modificando. Pero los temas más interesantes de discusión, sin duda, son los que están en las fronteras en crecimiento. Y con esto les agradezco muchísimo su atención y me pongo en sus manos para absolver las preguntas o las objeciones que ustedes quieran proponer. Muchas gracias, profesor Paulo. Entonces ahora vamos a tener algunas preguntas. En primer lugar, vamos a habilitar los micros de la sala de Zoom. Si alguno, por favor, de los participantes pudiera plantear algunas preguntas en relación a la exposición, por favor. Sí, Becker, buenas Willy, tardes, buenas noches con el doctor. sí. Esta es mi pregunta. Bajo este contexto, ¿qué puntos de diferenciación y convergencia podríamos encontrar entre el creer, el saber y el conocer en el campo de las ciencias naturales y en las ciencias humanas? ¿Contesto una por una las preguntas o vas a juntar algunas preguntas para que las conteste todas juntas? ¿Cómo quieren hacer ustedes, Beck? Sí, profesor, vamos contestando pregunta por pregunta. Perfecto, Y perfecto. Muy bien, si por ahí hay algunos afines, vamos muy juntando bien, y muy bien. traslado, por Ok. favor. Sí. Bueno, mire, en líneas generales, en epistemología no se suele hacer una distinción entre saber y conocer. Se suele entender básicamente lo mismo, ¿no? Creer sí. Una creencia es una representación del mundo que puede ser verdadera o falsa, mientras que un conocimiento es una representación del mundo que ya es verdadera. Y no solo es verdadera, sino además es verdadera y está bien justificada. Por eso hace un momento señalé como la definición tripartita del conocimiento, la que se suele utilizar ahora, es aquella que sostiene que conocer algo es tener una creencia verdadera justificada mediante buenas razones. Bien, por favor, sí, Wilber tiene otra pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quería hacer una pregunta. Tanto por su lado, Popper como Bunge denuncian que uno de los problemas de reconocer a las ciencias sociales como tal es la ideologización de las teorías. ¿Qué podría mencionar eso? ¿Es un riesgo real? ¿Es un riesgo capaz de ser superado? Ajá. Esa es una muy buena pregunta, estimado amigo. Bueno, yo diría varias cosas. Diría que si el único o el principal argumento para sostener que las ciencias sociales no son ciencias es que son pasibles de ideologización, yo creo que eso se podría decir de absolutamente cualquier ciencia, ¿no? Cualquier ciencia puede ser teñido de ideología. Si no, no vayamos tan lejos como, por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿no? Hay mucha gente que utilizó falsamente, equivocadamente a la teoría de la evolución de Darwin con finalidades racistas en la época del nazismo, ¿no?
una justificación que utilizaron los nazis para defender sus aberrantes teorías era la teoría de la evolución, entonces fue ideologizada, ¿no? Pero si ese fuese el único ejemplo, el único argumento para sostener por qué las ciencias sociales no son ciencias, pues sería un argumento desde mi punto de vista equivocado. Pero por otra parte, decir que una disciplina es una ciencia es básicamente decir que es un estudio sistemático, metodológico de los hechos de la realidad para intentar explicarlos. Entonces, yo no veo ningún problema en que se pueda decir que la sociología es una ciencia, la antropología es una ciencia. Ahora, otra cosa es la tecnología. La tecnología es una aplicación de la ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tendría mucho sentido hablar de, no tendría mucho sentido decir que, a ver, qué ejemplo puedo poner? Que, mm, que la gasfitería es una ciencia. ¿Por qué? Porque la gasfitería es una aplicación de ciertos principios científicos, por ejemplo, física de líquidos y alguna cosa así, ¿no? Pero cualquier disciplina que tenga como objetivo explicar la realidad y que lo haga aceptablemente bien, es una ciencia, ¿no? Gracias, doctor. ¿Por ahí alguna pregunta, por favor, de la sala? ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro Becker. Sí, por favor, sí, Esme. Doctor, buenas noches. Sí, quisiera preguntarle sobre, en todo caso, ¿cuál sería el método o las metodologías en común para las ciencias sociales y las ciencias naturales, si hubieran? Uh-huh. Bueno, hablé sobre ese tema más temprano, cuando discutí la relación entre el monismo metodológico y el pluralismo metodológico. Los defensores del monismo metodológico solían sostener que hay un método científico o que hay ciertos rasgos compartidos por todos los métodos científicos. Los pluralistas piensan que o no hay un método científico o no hay muchos o ningún rasgo compartido. Yo sí creo que hay un rasgo que es compartido por las distintas formas de explicación científica, que es la explicación causal. Es decir, toda ciencia, en el fondo, busca causas, intenta explicar mediante causas. Ahora, las causas no son las mismas. Por ejemplo, la física trabaja con causas eficientes, la biología trabaja con causas finales, la historia trabaja con causas genealógicas y así, ¿no? Entonces, no diría que hay un elemento compartido en las diversas metodologías científicas más allá de la explicación causal. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta del Zoom, por favor? Pueden activar el micro y plantear la pregunta. De lo con... Sí, Reido Garrido, ¿quiere preguntar? Sí, Por favor. sí, Correcto, por sí. favor. Maestro Pablo, muy buenas noches. Qué muy importante y muy acertada explicación. Quería preguntarle, cuando tratamos del conocimiento de la ciencia y que generalmente se habla de causa-efecto, ¿esto podríamos eludir y tratar de razones y repercusiones? Ya, a ver, lo primero es que eh, es importante distinguir entre causa y razón, ¿no? Una causa es un evento que ha producido a otro evento. Una razón es una justificación de ese evento. Con mucha frecuencia, nosotros podemos explicar por qué ocurrió algo, aunque no lo justificamos. Por ejemplo, podríamos intentar explicar causalmente cómo y por qué es que Hitler ascendió al poder en Alemania, pero obviamente no queremos justificarlo, o no necesitamos justificarlo, o no vamos a justificarlo, ¿no? Entonces, una primera distinción importante es entre causa y razón, o causa y justificación. Las causas producen efectos, ¿no? Las razones o las justificaciones
no producen efectos. Son simplemente argumentos que intentan mostrar por qué algo que ocurrió estuvo bien que ocurriese. Entonces yo lo plantearía de esa manera. ¿Alguna otra pregunta del Zoom, por favor? Sí, por favor, si me permites. Sí, adelante. Doctor, buenas noches. Usted, en cuanto a las virtudes epistémicas, explicaba que una de las virtudes, que es, desde mi punto de vista, la virtud diectiva fundamental, es la predicción. En ese sentido, teniendo en cuenta la predictibilidad de un conocimiento, que un conocimiento pueda predecir la realidad, ¿se puede hablar de un conocimiento mayor o menor, o un conocimiento mejor en cuanto pueda predecir la realidad? Entonces, ¿se estaría hablando de alguna forma, o se puede decir que la realidad está determinada, o se puede hablar de un destino de la realidad? Porque estaríamos llegando a una afirmación, ¿no?, del determinismo o del destino, que el futuro está dicho, porque lo único que nos falta es simplemente conocer las causas para poder predecir y decir qué es lo que va a suceder, ya sea en las ciencias naturales como en las ciencias humanas. ¿Y dónde quedaría, por ejemplo, la libertad? Muy bien, esa es una excelente pregunta y le agradezco mucho haberla formulado. Pues una primera cosa que yo diría es que no necesariamente la predicción es la virtud epistémica fundamental, ¿no? Es una de las virtudes epistémicas importantes, no necesariamente es la fundamental. Pero sí es correcto decir que en líneas generales los científicos quieren explicar porque quieren predecir, ¿no? Quieren explicar para saber por qué ocurrió algo, pero también quieren estar en condiciones de poder predecir si es que va a volver a ocurrir, si es que puede volver a ocurrir, qué características tendría. Por eso es que dije que en el ámbito de las ciencias naturales se presupone una suerte de determinismo, ¿no? Ahora, en el ámbito de las ciencias humanas, el asunto es diferente. Y por eso mencioné también que hay una tensión. Porque por una parte, las ciencias humanas también son predictivas, también quieren predecir, pero están presuponiendo que los agentes son libres. ¿Y qué significa decir que los agentes son libres? Me refiero a que las personas son libres, ¿no? Significa no que no, su comportamiento no tiene causas. El comportamiento sin causas no es un comportamiento, es puro azar. La libertad no es azar, ¿no? La libertad tiene que ver más bien con la capacidad que el individuo puede tener para modificar el futuro voluntariamente. Entonces, en el caso de las ciencias humanas también hay causas, pero las causas son los estados mentales de las personas. Entonces, mientras que en el caso de las ciencias naturales, las causas son otros eventos naturales, en el caso de las ciencias humanas, las causas de las acciones son procesos psíquicos, estados mentales, por ejemplo, creencias, emociones, sentimientos, deseos, fantasías, temores, etc. Pero aquí viene un problema grueso, y es, nosotros decimos que una persona es libre, que una persona tiene libre albedrío, si es que pudo actuar en función a sus estados mentales y modificó el futuro de acuerdo con sus propios estados mentales. Sin embargo, la pregunta es si es que los estados mentales que esa persona tuvo fueron elegidos libremente por él o no. Porque si él o ella no eligió libremente sus estados mentales y sus estados mentales causan acciones, quiere decir que él o ella no eligió libremente sus estados mentales y tampoco sus acciones, ¿no? Ahora, ¿uno elige libremente sus estados mentales? Hay un sentido en que no. Por ejemplo, uno no elige sus emociones. Las emociones lo embargan a uno. Uno no elige deprimirse. Si uno eligiera deprimirse, las fábricas de antidepresivos ya habrían quebrado, ¿no? Uno no elige alegrarse. Uno puede ponerse en una situación que cree que le va a dar felicidad y huir de una situación que cree que le va a generar tristeza, pero uno no elige ser feliz. Uno no elige
estar triste. Eso en relación a las emociones. En relación a los deseos, ¿uno elige sus deseos? ¿Acaso no puede ocurrir que uno desearía desear algo que no desea y no desearía desear algo que desea? Lo que se suele llamar metadeseos. Y en el caso de las creencias, uno no cree lo que quiere creer, uno cree lo que le resulta bien justificado a uno. Es decir, como si yo le dijera a una persona, mira, te pago $1.000.000 si crees que el primer hombre en pisar la luna se llamaba Manco Cápac. Lo va a perder, o sea, a menos que me mienta, ¿no? Porque no va a poder creer algo si es que no lo encuentra bien justificado. Ok, entonces la pregunta de fondo que usted hace, y que es una pregunta sumamente interesante, es ¿dónde queda el libre albedrío? Bueno, varias cosas. Lo primero es que, para empezar, el libre albedrío es un presupuesto. Es un presupuesto de las ciencias humanas, así como el determinismo es un presupuesto de las ciencias naturales, ¿no? Lo que no sabemos cómo hacer, a pesar que hay muchos intentos, es compatibilizar el determinismo de las ciencias naturales con el libre albedrío de las ciencias humanas. Los distintos intentos por compatibilizarlo se llaman compatibilistas. Por ejemplo, Kant es un reconocido compatibilista, Hume es un reconocido compatibilista. Pero hay autores que son incompatibilistas, que creen que el libre albedrío y el determinismo no son compatibles. Y en consecuencia, en la mayor parte de los casos son deterministas. Ahora, hay algunos filósofos contemporáneos que son deterministas, que creen que el libre albedrío es una ilusión, que es una ficción, que en realidad uno no es nada, que uno tiene conciencia o la creencia falsa de estar eligiendo, pero en realidad es su cerebro elegido por uno, ¿no? Yo me encuentro entre los compatibilistas, o sea, yo sí creo que existe el libre albedrío, yo creo que se puede compatibilizar el libre albedrío con el mismo natural. Sin embargo, dar una clasificación de eso requeriría de mucho tiempo, y más bien les cuento que justamente el libro en el que estoy trabajando ahora es precisamente sobre libertad y autoconocimiento, ¿no? En líneas generales, lo que quiero defender es que el libre albedrío o la libertad es el conocimiento de las causas que gobiernan nuestras acciones. Pero bueno, eso sería materia de una discusión mucho más larga. Correcto, gracias. Una última pregunta del Zoom, por favor. Luego pasamos a las preguntas de la página de Facebook. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor. Del Zoom. Maestro Becker, si me permites participar. Sí, Julio, adelante, por favor. Sí, por supuesto. Doctor Pablo Quintanilla, qué gusto. Lo que quería era proponer, justo tomando en consideración su postura vital como autor, justo de este último texto que está usted preparando. ¿Puede un agente terminar de describir causalmente su motivación para escribir un libro que finalmente describa en términos estrictamente causales su motivación para escribir tal texto, una autorreferencia? Ya. A ver, si entiendo bien, la pregunta es si uno puede llegar a conocer las causas o motivaciones por las cuales realiza algo, como por ejemplo escribir un libro. Bueno, de hecho, cuando uno quiere conocerse a sí mismo, hay muchas cosas que quiere conocer. Una de las cosas que quiere conocer es cuáles son las causas por las cuales actúa como actúa, cuáles son las causas por las cuales cree lo que cree, cuáles son las causas por las cuales desea lo que desea, ¿no? Entonces el autoconocimiento también implica un elemento de conocimiento de causas. Esto no sería diferente en el caso de un acto como escribir un libro. Es decir, si yo estoy interesado en escribir un libro sobre libre albedrío, me puedo preguntar cuáles son las causas por las cuales quiero escribir esto, ¿no? Y yo podría reflexionar y preguntarme por qué quiero escribir este libro, y podría responder que, bueno, el tema del libre albedrío me apasiona, me interesa por tales y cuales razones, porque en el Perú y en otros países se ha puesto de moda
abanderar la libertad, defender la libertad como si fuera algo que todo el mundo entiende. Y la verdad es que nadie entiende qué es la libertad. Los neoliberales, por ejemplo, defienden la libertad económica como si fuera una verdad absoluta, pero ¿qué es la libertad? Empecemos por eso. ¿Qué es la libertad? Eh, Defienden la libertad económica, pero ¿qué libertad tiene una persona pobre, por ejemplo, que no tiene ninguna capacidad de gestión, que no tiene ninguna capacidad de inversión o de ahorro? ¿En qué sentido es libre? Entonces, a mí el problema del libre albedrío me interesa por sus diversas facetas. Tiene muchas facetas el problema del libre albedrío. Una de las tantas facetas es esta que he mencionado, la faceta de la metafísica, por así decirlo. Pero obviamente tiene una dimensión política, una dimensión social, una dimensión psicológica, todas ellas, ¿no? Ahora, quizá su pregunta estuvo en la línea de si hay algún grado, digamos, de circularidad en que uno quiere conocer las causas por las cuales quiere conocer las causas de algo. Creo que no. Me parece que el conocimiento, como dije hace un momento, es un fin en sí mismo. Aspiramos al conocimiento por naturaleza, ya lo decía Aristóteles, al comienzo de la metafísica de Aristóteles, la primera oración de la metafísica de Aristóteles, ton polajos legetai, ¿no? Y pantes antropei toidena y oregon taifiusi, todos los hombres tienden por naturaleza al conocimiento. ¿Y por qué tendemos por naturaleza al conocimiento? Aristóteles da una explicación, pero la explicación que podríamos dar ahora sería una explicación evolucionista, ¿no? Porque el conocimiento es supervivencia. Y ya lo había dicho también Francis Bacon, conocimiento es poder. El que tiene conocimiento de la realidad puede manipular la realidad para bien o para mal, ¿no? Porque el conocimiento es en principio éticamente neutro, moralmente neutro. El conocimiento no tiene carga moral. Lo que tiene carga moral es lo que hacemos con el conocimiento. Entonces, el conocimiento es una joya muy preciada que las sociedades, los países deben proteger. ¿Por qué? Porque no solo porque el conocimiento es garantía de desarrollo, el conocimiento es garantía de prosperidad, sino porque el conocimiento en buenas manos va a efectos positivos, en malas manos va a tener efectos nefastos. Muy bien. Estimado Pablo, por favor, por el chat del Zoom te he pasado las preguntas de Facebook. No sé si por favor podría leerlos y comentarnos acerca de las preguntas. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces empiezo a verlos. Primera pregunta, ¿los hechos son verdaderos para aquel que los recolecta? Bueno, lo primero es que los hechos no son ni verdaderos ni falsos. Los hechos son o no son. Por ejemplo, es un hecho que Lima es la capital del Perú y es un hecho que Quito no es la capital del Perú. Entonces, ¿qué es verdadero o falso? Es una oración, una proposición que describe un hecho. Los hechos no son verdaderos. Los hechos o se dan o no se dan. Entonces, un estado de cosas que se da es un hecho. Un estado de cosas que no se da no es un hecho. Ahora, quizá la pregunta podría reformularse en términos de ¿algo es un hecho para alguien, para aquel que lo recolecta? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque algunos autores dirían que las teorías, de alguna manera, de acuerdo a la metodología que tiene, prefiguran o seleccionan los hechos que van a confirmarlas, ¿no? Es decir, hay un elemento de recirculación, de circularidad en las teorías, y eso se puede dar, pero como he insistido a lo largo de esta charla, la realidad tiene una densidad ontológica que hace que imponga las teorías. Una teoría equivocada tarde o temprano va a evidenciar sus errores, ¿no? Por eso es que teorías que incluso estuvieron ideológicamente acompañadas por mucho poder, terminaron evidenciando sus errores. Pensemos en la teoría geocentrista que la Iglesia Católica defendía hasta antes de Galileo.
Es decir, tenía todo el poder, pero temprano se evidenció que estaba equivocada, ¿no? Esto también está relacionado con la pregunta que se hizo hace un rato, si las ciencias sociales pueden ser más fáciles de ser ideologizadas que otras ciencias. Mira, cualquier ciencia puede ser ideologizada, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, los hechos son hechos para todos. Es decir, si algo es un hecho, es un fenómeno de la realidad que es independiente de nosotros. Por ejemplo, es un hecho que el agua es H2O. Un hecho, creemos que es un hecho, la gran explosión se produjo hace 13.800 millones de años, ¿no? ¿Podría no haber sido hace 13.800? Sí, podría haber sido hace 16.000, de acuerdo, pero entonces ese fue el hecho, solo que nosotros estamos equivocados, ¿no? Una segunda pregunta plantea, ¿qué pasa con las ciencias del diseño, como la arquitectura, que no es una ciencia social? Bueno, la arquitectura no sería un ejemplo de ciencia, sino de tecnología, de técnica. ¿Por qué? Porque es una aplicación de ciencias. Es una aplicación de ciencias como la física, como la estética, en fin, de una serie de disciplinas. Pero el hecho que algo sea una técnica no le quita valor, no lo desmerece en lo más mínimo, ¿no? Simplemente el objetivo no es explicar algo, es aplicar algo. Por ejemplo, la arquitectura no tiene como objetivo explicar la realidad. Y si la arquitectura tuviera como objetivo explicar la realidad, ya se convierte en ciencia, ¿no? Por ejemplo, podría ser que algunos arquitectos tengan como objetivo explicar por qué determinados tipos de diseños o de construcciones nos resultan más agradables, o por qué determinados tipos de diseño generan bienestar. Ahí sí se convierte en una ciencia, ¿no? Eh, Quisiera saber, por favor, la opinión del expositor acerca de la falsación. Bueno, la falsación es el método que utilizaba Popper para distinguir entre las disciplinas que son científicas y las que no son científicas. Entonces, lo que él decía es que las disciplinas científicas son falsables, las disciplinas que no son científicas no son falsables. ¿Qué cosa es falsar? Falsar es proponer un caso que mostraría que esa disciplina está equivocada. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una teoría que sostiene que hay vida inteligente en Alfa Centauro. Esa es mi teoría. Tengo toda una construcción conceptual que sostiene eso. Esta es una teoría científica porque es falsable, porque yo puedo decirles a ustedes qué tendría que ocurrir para que mi teoría sea falsa. Y lo que tendría que ocurrir para que mi teoría sea falsa es que descubramos que no hay vida inteligente en Alfa Centauro. Entonces, falsar no es convertir una teoría en falsa o descubrir que es falsa. No, falsar es saber qué tendría que pasar para que la teoría sea falsa. Mientras que hay teorías que son infalsables. Es decir, no importa qué hagas tú, no las puedes falsar. O no solo teorías, sino actividades. El horóscopo. Los horóscopos son infalsables, porque los horóscopos dicen cosas tan generales que es imposible falsarlos, ¿no? Por ejemplo, si tú lees tu horóscopo de hoy día, seguramente encontrarás algo así como vas a recibir información importante, vas a encontrarte con alguien muy importante, vas a tomar una decisión importante. Bueno, todo el mundo se encuentra con gente importante, todo el mundo, aunque sea por Zoom, todo el mundo toma decisiones importantes, es decir, es tan vago, tan general, que no es falsable, no es por tanto ciencia, ¿no? Una cuarta pregunta, ¿qué papel ocupan los sentimientos para comprender? Bueno, los sentimientos son fundamentales para la comprensión. Cuando comprendemos, nosotros no solo tratamos de capturar la subjetividad del otro, meternos, por así decirlo, en la mente del otro a nivel de sus creencias y deseos, sino también de sus emociones. No podríamos comprender una persona si de alguna manera no podemos imaginar qué cosa está viviendo esta persona. Por eso es que la comprensión es un acto de imaginación. Nosotros intentamos imaginar qué es lo que está ocurriendo en la mente de otra persona para comprenderla. La epistemología ambiental se puede considerar como interdisciplinaria o transdisciplinaria. Sí, definitivamente. Las ciencias del ambiente lo son porque incorporan
muchas ciencias diferentes, como son la ecología, la geografía, la geología, la teoría de la evolución, las ciencias sociales, es decir, el rol del ser humano en los cambios climáticos, por ejemplo. Entonces, definitivamente son disciplinas interdisciplinarias y transdisciplinarias. Las matemáticas son una ciencia, por supuesto, son una ciencia formal, como la lógica. Las matemáticas, como la lógica, son ciencias axiomáticas. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de un conjunto de axiomas, muestran cuáles son los teoremas que se siguen de esos axiomas. Entonces, un teorema matemático es verdadero si es que se puede inferir de los axiomas de la aritmética, por ejemplo, o de la geometría, por ejemplo, o de la lógica, por ejemplo, ¿no? Las matemáticas son la única ciencia exacta que se pueden demostrar. Bueno, depende de lo que se entienda por demostrar. Si demostrar algo es probar que una determinada proposición es verdadera y nunca podría ser falsa, dudo que haya algo que se pueda demostrar, ¿no? Si demostrar es simplemente mostrar que una determinada afirmación se sigue lógicamente de otras, sí, las matemáticas son ciencias demostrativas, la lógica también. Y en algunos terrenos específicos, por ejemplo, la física matemática. Para Bunge, el derecho es una técnica. Quisiera saber cómo lo comprende en la actualidad y cuál sería su objeto de estudio si se le considera ciencia. Es una buena pregunta porque tiene que ver con lo que estuvimos conversando hace un rato, ¿no? Para que algo sea una ciencia, tiene que tener como objetivo explicar la realidad. Si una disciplina o una actividad no quiere explicar la realidad, sino quiere transformar la realidad o aplicar una explicación de la realidad a la realidad, no es ciencia, sino técnica o tecnología. Entonces, el derecho puede ser una ciencia o puede ser una técnica, ¿no? Entonces, si uno se interesa únicamente por aplicar ciertos principios jurídicos o ciertos códigos jurídicos a la realidad para resolver problemas, por ejemplo, para resolver conflictos, lo que está haciendo es tecnología, ¿no? Sin embargo, si uno lo que quiere hacer es explicar qué es la justicia, por qué la justicia distributiva tiene ciertas características y ciertas complejidades, eso es una ciencia, ¿no? Por eso es que yo no tendría ningún inconveniente en que se pueda hablar de ciencias jurídicas, pero no cuando están interesadas únicamente en resolver problemas legales, sino cuando están interesadas en explicar fenómenos, ¿no? Lo mismo se podría decir de la medicina, por ejemplo. Cuando un médico cura a un paciente, no está haciendo ciencia, está aplicando la ciencia. Pero si el médico descubre un fenómeno que nos permite entender mejor la naturaleza del cuerpo humano, haciendo ciencia, ¿no? Puede ampliar con ejemplos los rasgos distintivos respecto a la generación de teorías en la educación y la comprensión, cuando algunos dicen que una se realiza mediante leyes y la otra no. Sí, en el caso de las ciencias naturales, como dije hace un rato, presuponemos que hay regularidades gobernadas por leyes, o sea, presuponemos el determinismo. Mientras que en el caso de las ciencias humanas no presuponemos eso, ¿no? Entonces, en el terreno de las ciencias naturales, la explicación es causal, siempre es causal y en principio es predictiva. En el caso de las ciencias naturales hay un elemento causal, hay un elemento predictivo, podría haber un elemento de regularidad, pero en eso no se agota. Las ciencias humanas no se agotan en eso, en la predicción. Además de predecir, quieren comprender. Y para comprender, lo que intentamos hacer es capturar algo del punto de vista de los individuos. Y esto va mucho más allá que buscar leyes, ¿no? ¿Puede un agente con libre albedrío terminar de explicar su condición en base a un causalismo físico? Bueno, sí, como dije hace un momento, el libre albedrío no es incompatible con la causalidad.
Al contrario, si no hay causalidad, no puede haber libre albedrío. Si alguien dice que una persona se comportó aleatoriamente, o sea que no hubo causas que explicaran su comportamiento, no diríamos que fue libre, diríamos que actuó erráticamente. Para que haya libertad, tenemos que encontrar una relación causal entre su voluntad, por ejemplo, sus decisiones, por ejemplo, sus creencias, por ejemplo, sus deseos, por ejemplo, y sus acciones, ¿no? El problema, como dije hace un rato, es que en el caso de las ciencias humanas, esas relaciones causales no parecen estar gobernadas nomológicamente. Y eso es algo que se necesita explicar, ¿no? El libre albedrío es algo quimérico, dice alguien. ¿Cómo se podría describir el libre albedrío en el presente, en tiempos de COVID-19? Es una bonita pregunta. Yo diría que el libre albedrío, como muchos fenómenos humanos, son lo que se llama ideales regulativos. Un ideal regulativo es algo que nunca alcanzamos, que nunca tenemos plenamente, pero al que siempre aspiramos y podemos acercarnos más. Un ejemplo perfecto de libre albedrío es la democracia. Miren, amigos y amigas, en el mundo nunca ha existido la democracia plena. Nunca ha existido un país totalmente democrático. Nunca, ¿no? Incluso los países que consideran más democráticos no lo han sido. ¿Cómo podría haber sido democrático Estados Unidos en la década del 60 cuando no había derechos para las personas afrodescendientes? ¿Cómo podría haber sido democrático Gran Bretaña si es que Gran Bretaña colonizó a otros países? Eso no es democracia, pero algunos países son más democráticos que otros. Entonces, aunque ningún país, ninguna sociedad ha sido ni es plenamente democrática, unas son más democráticas que otras. Suiza es mucho más democrático que Venezuela, de todas maneras, ¿no? Y la democracia es algo a lo que podemos ir acercándonos progresivamente. La gente, por ejemplo, con frecuencia piensa que la democracia es simplemente votar cada 5 años. Obviamente eso no es así. La democracia tiene más variables. Lo mismo ocurre con el libre albedrío. No existe la libertad plena, ¿no? Nadie va a ser plenamente libre nunca. Estamos condicionados por infinidad de determinaciones. Y en tiempos de COVID-19, peor todavía, ¿no? Pero algunas personas son más libres que otras. ¿Quiénes son más libres que otros? Los que pueden realizar sus decisiones, por ejemplo, porque tienen los medios para hacerlo, o los que tienen la educación suficiente como para elegir aquello que es bueno para ellos. Entonces, la democracia es, perdón, la libertad como la democracia es una finalidad regulativa, es un fin regulativo. Las acciones conducentes a escribir un libro son más plausibles entenderlas desde la explicación moderadora determinista o desde la comprensión del libre albedrío. Bueno, creo que esto de alguna manera ya lo respondí. Evidentemente, cuando uno quiere hacer algo, cualquier cosa, desde escribir un libro hasta plantar un árbol, está asumiendo que es libre para hacerlo, ¿no? Pero eso no niega que reconozca también que hay causas que han ejercido una eficacia causal para que esa persona actúe de una manera o de otra. Sin embargo, cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando de algo como si fuera ese resquicio, ese vacío causal que nos permite optar sin determinaciones. La gran pregunta es si existe eso o no existe eso, ¿no? Yo me inclino porque sí, pero como dije, no es el momento ahora para dar una explicación sobre eso porque es un tema particularmente complicado. La realidad de los hechos en sentido numénico sería anulada por la interpretación en sentido fenoménico. En tal sentido, ¿hablamos de la verdad de la realidad o de la verdad de las interpretaciones? Bueno, el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche solía decir, no hay hechos, solo interpretaciones. Lo que él decía, lo que él quería decir entonces es que todo es interpretación. Y yo creo que en eso Nietzsche estaba simplemente equivocado.
sí hay hechos. Lo que pasa es que los hechos son siempre interpretados, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un hecho? Un hecho es un aspecto de la realidad que no depende de nosotros. Entonces, como dije hace un rato, no depende de nosotros que la Tierra gire alrededor del Sol. Podemos interpretar el hecho que la Tierra gira alrededor del Sol de muchas maneras diferentes, pero que la Tierra gire alrededor del Sol no depende de nosotros, es un hecho, ¿no? Y así como es hecho, hay infinidad de hechos que constituyen la naturaleza. Una pregunta más, me parece que hay. ¿Una creencia es verdadera, está justificada o está justificada porque es verdadera? Es una muy bonita pregunta también. Bueno, hay dos cosas diferentes acá. En un primer sentido, podemos decir que alguien sabe o conoce algo cuando tiene creencias verdaderas que están justificadas, ¿no? Si tuviera creencias verdaderas, pero que no están justificadas, eso no constituye conocimiento. Por ejemplo, supongamos que yo por azar descubriera algo. Supongamos que tiro un dado y sin mirar lo que ha resultado, digo, ha salido 5. Y en efecto ha salido 5, pero por azar, por chiripa. ¿Dirían ustedes que eso es conocimiento? No. Es decir, para que una creencia verdadera además constituya conocimiento, tiene que estar bien justificado de alguna manera. Entonces, hay creencias verdaderas que están bien justificadas, constituyen conocimiento. Hay creencias verdaderas que no están justificadas, no constituyen conocimiento. Y hay creencias falsas que están bien justificadas, tampoco constituyen conocimiento, ¿no? Pero la segunda pregunta del señor ¿es que una creencia está justificada porque es verdadera? No. Una creencia puede estar justificada sin ser verdadera. Por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, mejor, en el siglo VIII antes de Cristo, los griegos creían que la Tierra era plana. ¿Esa era una creencia verdadera o falsa? Falsa. Pero estaba bien justificada, estaba muy bien justificada, porque toda la evidencia de la época sugería que la Tierra era plana. Entonces, en el siglo VIII antes de Cristo, lo racional, lo justificado, era creer que la Tierra es plana, pero era una creencia falsa. ¿Por qué? Porque simplemente no corresponde con los hechos, ¿no? Creo que esa es la última de las preguntas. Muchas gracias. Sí, profesor Pablo, estoy sumamente agradecido a nombre de mis estudiantes, de mis colegas, así como también de todos nuestros seguidores, nuestro enorme agradecimiento y sobre todo destacar su buena generosidad porque estas charlas son absolutamente gratuitas y dependen de la buena voluntad de las personas que quieren colaborar con nuestra página, con la sociedad, con los jóvenes que están en proceso de investigación. Muchas gracias, profesor Pablo. Sinceramente, no tengo suficientes palabras para expresar mi gratitud. Encantado, estimado Becker. Para mí es siempre un placer, siempre es un gusto, siempre es un honor reunirme con amigos, con colegas, intercambiar opiniones con personas que se interesan por estos temas, así como yo me intereso. Todos aprendemos juntos. La vida académica es una vida de aprendizaje mutuo. En cada una de esas preguntas interesantes que se han formulado, yo he tratado de explorar un poco mejor mis propias ideas y eso me ha ayudado. Así que para mí es un gran gusto y estoy a disposición de ustedes en cualquier otra ocasión en que lo desearan. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Gracias a todos. Encantado.